Bueno, pues en principio lo que supone es la puesta en marcha de un proceso judicial como consecuencia de las demandas que han interpuesto las dos personas en cuestión, de las que se ha admitido a trámite una por presentar los principios de prueba, el caso de la belga Sartó, y se ha desestimado el de la otra persona, el señor Solá. Eso supone que, como consecuencia de que el rey honorífico Juan Carlos dejó de ser, jurídicamente hablando, una persona inviolable para ser un aforado, pues que pueda ser juzgado o pueda ser cualquier denuncia que contra él se pueda presentar, pueda ser atendida en el Tribunal Supremo, que es la única institución donde se puede juzgar a los aforados. Lo que supone, por lo tanto, es la apertura de un proceso judicial que ahora los jueces tienen que resolver. Quizá, y lo que veníamos charlando es que seguramente, dado que se ha podido hacer ya la prueba genética y por tanto comparten hasta un 93% de coincidencia, los dos, tanto Albert Solé, un catalán nacido en 1956, y en cambio Ingrid Sartó, que es una belga de 1966, claro, que van a tener en común, y de pronto esta coincidencia tan alta, si no es por el padre. Y como la ley de enjuiciamiento civil en el artículo 767 admite cualquier elemento de prueba, pues evidentemente quizá los abogados de Albert Solé, aunque se le pueda cerrar esta vía por el Tribunal Supremo, pero pueda ir a través del artículo 24 de la Constitución, que se le haya violado lo que es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues recurrir al Tribunal Constitucional, puesto que ha habido otros casos semejantes, y ya veremos, porque esto también puede terminar saltando en el momento en que el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que si se niega la persona afectada, demandada, a realizar la prueba, ¿qué puede ocurrir? Que el tribunal entienda que entonces pues concederá al reclamante el derecho solicitado. Sin embargo, en otros casos, evidentemente alejados de la polémica por la relación institucional, pues efectivamente el Tribunal Constitucional ha revisado en contra de lo dictaminado, de lo sentenciado por el Tribunal Supremo. Entonces, la cuestión está aún en el aire, ya veremos. Sobre todo la cuestión va a ser, efectivamente, las medidas que vaya encauzando el ponente, en este caso de la Sala del Tribunal Supremo, porque tiene ahora 20 días don Juan Carlos para poder, pues en ese caso, ver si, cómo responde, si él va a presentar escritos a su vez, si se va a personar, o el problema añadido, que claro, depende de qué actuación tenga con sus abogados, pues también, claro, ¿qué va a ocurrir? Si tiene que presentarse a declarar o no, en fin, el follón está encima de la mesa. Lo que sí tiene claramente es una relevancia política importante, porque decir, no en vano hay que decir que es la primera vez en la historia de nuestra monarquía española que se presenta una denuncia contra un rey, aunque sea honorífico, no deja de ser rey, y yo creo que eso es quizá la parte más relevante de todo este proceso. Lo interesante, además, como bien apunta el profesor Fuente, es, claro, y nos preguntaban al inicio, creo que sí que se aísla solamente en la persona de don Juan Carlos, sin más, que no afecta a la institución como tal, porque entre otras cosas la representación jurídica que va a tener es un abogado particular, que no va a la abogacía del Estado ni nada por el estilo a representar a don Juan Carlos. ¿Por qué? Porque es un litigio además de carácter particular, como decía, por la ley de enjuiciamiento civil, y empezó todo en los juzgados ordinarios de lo civil de aquí de Madrid, luego pasó a la Audiencia Provincial de Madrid, y efectivamente por el aforamiento de la Ley Orgánica de 3/2014, pues efectivamente pasa a tener ese régimen de aforado, y por eso es por lo que se da el salto directamente ya al Tribunal Supremo, aparte de que ha habido unos cambios, ¿no? Unos vacíos legales, porque sí era inviolable mientras fue rey, pero claro, en vez de utilizar la figura que se tendría que haber hecho uso, que es la del artículo de la Constitución, el 59.2,
que hablaba de la inhabilitación, y habría cabido, porque don Juan Carlos no paraba de tener que someterse a operaciones y por tanto estaba convaleciente, no podía ejercer las funciones. Luego habría inmediatamente, seguiría con la cobertura jurídica como rey e inviolable, y el príncipe heredero, al ser mayor de edad, podría cumplir sus funciones. En cambio, este juego que hicieron entre el 2 de junio, creo recordar, que él anuncia la abdicación, y la aprobación y entrada en vigor el 19 de junio de la ley que en ese sentido le afora, claro, se produce ese vacío que es lo que permite que a su vez estas partes de la causa que iniciaron en el 2012 y que por tanto se la rechazó los juzgados ordinarios, por eso se atrevieron a dar el salto a la audiencia provincial, aprovechando ese vacío en el 2014 e incluso ampliaron. Y eso es lo que hace que además puedan recurrir al punto 4 del artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento de, bueno, perdón, eso sería si no se quiere someter a la prueba, sino el punto 3, efectivamente, que habilita porque la madre de la ciudadana belga, o sea, ya no solamente tiene la prueba del acta notarial, justamente que reconoce que tuvo relaciones con don Juan Carlos y que no tuvo relaciones con nadie más hasta que nació la hija, y luego que ella misma puede declarar, luego todos esos elementos de prueba, más otros elementos tácitos del punto 2, que es esta prueba de coincidencia, o sea, la cuestión va a estar de lo más candente. Hablábamos nosotros, no sé si es de interés, efectivamente, del resultado judicial de la decisión, que va a ser sobre todo en materia de, al ser vía civil, no es derecho constitucional, ni administrativo, ni nada por el estilo. Luego en lo que va a afectar es poder recibir o no el apellido del padre y la parte de derecho sucesorio, esto es, la herencia que recibiría en la legítima simplemente la parte metálica. Pero el gran debate, y aquí el experto es usted, profesor Fuentes, ¿qué pasaría entonces con los títulos? Hombre, en cualquier caso parece un poco que los juristas vienen a ponerse de acuerdo, en la mayoría de los que hemos consultado, a que no ha lugar a los derechos sucesorios en cuanto a la titularidad de la corona en España, por cuanto que la Constitución de 1978 habla de los legítimos sucesores, es de suponer que en el momento de 1978 están en la figura del rey Juan Carlos, lo que situaba de forma directa al don Felipe como príncipe de Asturias y sucesor a la corona. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, es decir, esta demanda que se ha interpuesto pues no afectará en absoluto para nada a los derechos sucesorios, que en cualquier caso, al menos en la que ha sido admitido ahora mismo, por el hecho mismo de ser mujer, quedaría siempre postergada a la figura del hombre, que es don Felipe. Hombre, don Albert Solé, si lo consiguiera por la vía del Constitucional, claro, cabría dudas o no. Evidentemente, como bien has puesto, profesor Fuente, claro, en el 78 ya entra en vigor nuestro régimen, pero ¿qué ocurre? Que el Código Civil no es modificado en este sentido con respecto a qué pasa con los derechos de los hijos naturales hasta la modificación de 1981. Luego, claro, todo esto ya, esos derechos, yo creo que sería difícil que los pudieran solicitar, porque efectivamente, como bien hablábamos antes, ¿no?, con ese análisis histórico, don Juan Carlos, efectivamente, estos hijos son concebidos, nacen en el 56 y en el 66. Don Juan Carlos, creo recordar, se casó en el 63, creo recordar. Pasa a ser príncipe reconocido oficialmente, pero que no príncipe de Asturias, como bien me precisó, en el 69. Como príncipe de España. Exactamente. Pero como rey de España es a partir del 75, pero de nuestro régimen actual del 78. Luego estas personas, claro, quedan fuera de todos estos márgenes, de estos plazos que fija el derecho, pues sería a partir del 81, cuando hay que reconocerles esos mismos derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Pero claro, entiendo yo que sería sobre todo en el ámbito particular, no afecta para nada a la institución. Será bastante difícil, ¿no?, que afecte a la institución en cualquier caso, porque decir, la Constitución yo creo que lo deja todo bastante claro.
Es muy probable, y seguramente el profesor Bayón confirmará esto, que probablemente la vía de solución, que venga más por la vía del acuerdo personal, incluso extrajudicial, y que pueda resolverse dentro de las facultades de acuerdos que puedan existir entre las partes, y luego pues la facultad de disponer a lo mejor pues algún título de gracia, etcétera, que pudiera conceder el actual rey de España, si así se entendiera. Efectivamente, yo creo que no querrán que llegue, como se suele decir coloquialmente, la sangre al río, y por tanto, efectivamente, el mecanismo de resolución alternativa de conflictos llegará a acuerdos antes de que tenga que haber pronunciamiento justamente de la sala. Pero claro, la cuestión es, ¿y este acuerdo se extenderá también al ver Solé? ¿No? Porque efectivamente se intuye, esto ya nos salimos del ámbito jurídico y nos vamos más bien a la rumorología, de que efectivamente algún vástago más hay ya y está trabajando en la Casa Real, que es justamente el que empezó a filtrar a los medios de comunicación, a la prensa rosa, toda esta información con la que ha saltado entonces la polémica. Eso sí que hay más tradición en otras casas reales, de que efectivamente se les dé un trabajo, aparte del reconocimiento del apellido, pues otro tipo de compensaciones, y por tanto ya veremos, porque exacto, lo que sí que quiere es el reconocimiento del apellido, lo que quiere es el apellido. Ahora, el alcance de este reconocimiento del apellido, yo creo que efectivamente esto va largo y tendido con los juristas según cómo se vaya defendiendo, y por tanto que se le extienda, ¿no? Al caso de Solé. La cuestión es, ¿pueden aparecer más casos y ya aplicarse ese principio de analogía? Tema complicado. Tema muy complicado, yo creo que dará para otra entrevista. Desde el punto de vista protocolario, la situación que se ha generado ahora mismo a raíz de la presentación de la demanda pues no tiene ninguna consecuencia, en primer lugar, hasta que haya una sentencia firme o haya un acuerdo de algún tipo, cuestión que por la experiencia pues creemos que va a ser largo, ¿no? Salvo que haya un acuerdo con mayor rapidez. Pero es decir, ahora mismo, protocolariamente, decir, estamos ante una situación en la que no hay que contemplar ninguna excepción puntual. Estamos ante una demanda y a la espera de la resolución, por lo tanto, salvo alguna situación específica que pueda venir en forma de un acuerdo extrajudicial, protocolariamente no hay ningún tratamiento especial ni ninguna situación especial para los pretendientes a ese reconocimiento.